Sí, sí. Presidente, tenemos dos comunicaciones en nuestra cuenta. Una es una comunicación del director ejecutivo de la Fundación Nehuenco, el señor Andrés Gutiérrez, mediante la cual remite un informe en que describe las restricciones al ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas que están presentes en el proyecto de reforma al Código de Aguas que está asignado con el boletín número 7543-12. También, señor presidente, hemos recibido una comunicación. Esta es una reiteración de una petición que ya se ha hecho en otras oportunidades, que es del abogado señor Francisco Aravena, mediante la cual solicita una copia del texto aprobado en particular por la Comisión de Constitución del proyecto de ley que regula la protección y tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que son los boletines 11.144.07 y 11.092.07 refundidos. El texto que el señor Aravena en concreto está pidiendo es aquel que consta en el segundo informe de la Comisión. Como se recordará, señor presidente, este informe está ahora en la Comisión de Hacienda, hace algún tiempo. Yo creo que, lo habíamos conversado el otro día, yo creo que lo que hay que hacer público es el texto del proyecto que está, no solo a él, para cualquier persona, el texto del proyecto y que esté disponible para cualquier persona. No veo por qué el texto del proyecto y lo del informe, eso ya es en la Comisión de Hacienda, pero el texto del proyecto debería estar disponible para cualquier ciudadano. Ok, presidente, así será. Será público ese texto. Perfecto. ¿Algo más? Nada más en la cuenta, presidente. Se ofrece la palabra, estimados colegas, sobre la cuenta. Si no hay preguntas, pasaríamos a saludar a nuestros invitados. Se nos indica a quienes tenemos. Sí, presidente, tenemos en la tabla del día de hoy tenemos el proyecto nacional sobre derecho de propiedad con respecto a la posibilidad del retiro de fondos provisionales de las cuentas individuales, que es el boletín signado número 13.571.007. En esta oportunidad tenemos 12 invitados ya en nuestro chat, en nuestra sala, que son de políticas públicas del Centro de Estudios del Instituto de Libertad y Desarrollo, la señora Bettina Horst, y el abogado señor Mauricio Daza. También fue invitado el expresidente del Banco Central, el señor Roberto Sales, pero él no podía asistir en esta oportunidad y se excusó en consecuencia. Ya, gracias, secretario. Por un tema de descoordinación, la semana pasada se había invitado a la ministra del Trabajo, quien se excusó de asistir. La verdad es que yo debería haber insistido en que se le convocara hoy día. Yo entendí que así lo iba a hacer la Secretaría, no lo reiteré. Reconozco me confié de que debió haber estado por pleno derecho, digamos, de no haber estado la semana pasada. Entonces, yo lo que pediría es que el Ministerio del Trabajo debiera estar en todas y cada una de estas sesiones. Entonces, acordar esa situación, porque no es posible que la ministra se esté sustrayendo de esta discusión. Ella no se comunicó con la comisión, entendimos la ausencia durante la semana pasada, lo entendemos, pero creo que no hay que citarla en cada vez. Entonces yo le pediría a la Secretaría estar atento a eso. Yo reconozco que yo debía haber insistido, pensé que la deferencia de la ministra para con la comisión y la importancia de este proyecto, ella iba a estar presente, pero si no es así, tendremos que citarla para las próximas sesiones. Damos salud a nuestros invitados y podemos ver quién está. Veo a don Mauricio Daza, no veo a la señora Bettina. Partimos con don Mauricio para poder exponer. Presidente, una pequeña consulta, presidente. En la semana anterior, el senador señor Carlos Bianchi, que también está presente en nuestro chat hoy día, planteó la posibilidad de no solo escuchar a la ministra del Trabajo, sino también al ministro de Desarrollo Social. Entonces, la pregunta que le formulo es si para la próxima sesión invitamos también, además de la ministra del Trabajo, al ministro de Desarrollo Social. Si les parece a los colegas, me parece bien, y tal vez al ministro de Hacienda también. Esta es una discusión tremendamente relevante. Hemos visto que en la Cámara también se ha avanzado. Acá nosotros nos damos tiempo para discutir, para confrontar, pero yo creo que no puede eludirse la discusión de fondo. Si les parece, también coordinar, y Carlos y quien requiera otros invitados durante la semana para poder proceder a escucharlo. Ningún problema, senador Bianchi. Pasemos entonces a nuestros invitados para
poder escuchar su exposición. Veo ahí al profesor Mauricio Daza. Bueno, muchas gracias en primer lugar, presidente, y a través suyo a los miembros de la comisión por esta invitación. La verdad es que a mí me tocó ser parte del grupo que trabajó en la redacción de este proyecto, que fue suscrito por el senador Bianchi, la senadora Proboste y el senador Araya. Y voy a enfocar esta intervención en aspectos que yo creo que son relevantes y que van quizás más allá de lo que es el debate contingente, que tiene que ver con la posibilidad de retirar el 10% por parte de los trabajadores de lo que es las cuentas de capitalización individual, que probablemente es la parte más llamativa, ¿no? Obviamente, de este proyecto de reforma constitucional, pero no es la única, y por lo tanto me gustaría referirme al proyecto en su integridad, porque creo que este es un proyecto valioso desde varios puntos de vista. Yo creo que el primer punto relevante es que este proyecto consagra con claridad el derecho de propiedad de los trabajadores sobre los fondos existentes en las cuentas de capitalización individual que son aportados a través del ahorro obligatorio del 10%. Ahora, esto se trata de un avance relevante, ya que más allá de que se ha reconocido a un nivel dogmático y jurisprudencial, sobre todo en el último tiempo, este derecho de propiedad de los trabajadores sobre tales recursos no existe hasta la fecha una norma expresa en nuestra legislación que lo establezca en forma explícita y taxativa. Resulta increíble de que en un sistema previsional, ¿no?, fundado en esta idea de la capitalización individual, fundado en esta idea de que todos los trabajadores somos dueños de estos recursos, la verdad es que finalmente la conclusión para poder llegar, o más bien el fundamento para llegar a esta conclusión, se deriva de la interpretación de un conjunto de normas y no de una disposición explícita. Así hay que mencionar de que efectivamente en el decreto ley 3500 se establece en su artículo 33 de que cada fondo de pensiones es un patrimonio independiente y diverso del patrimonio de la administradora sin que ésta tenga el dominio sobre aquellos. Entonces, contrario censo, se dice, bueno, si no es la administradora la que es la propietaria de estos fondos, a partir de lo establecido en esta disposición del artículo 33, inciso primero del decreto ley 3500, entonces, contrario censo, tienen que ser los trabajadores. Por otra parte, también en el artículo 20 del decreto ley 3500 sobre cotizaciones voluntarias, no respecto de estas cotizaciones obligatorias que se descuentan a través del sistema de cuenta de capitalización individual, sino en relación a las cotizaciones voluntarias. El artículo 20 del decreto ley 3500 señala que cada trabajador podrá efectuar cotizaciones voluntarias en su cuenta de capitalización individual. También hace referencia indirecta al dominio, ¿no?, en su cuenta de capitalización. Y además también hay una norma en el artículo 20, letra H, sobre ahorro previsional voluntario colectivo, el cual establece la posibilidad de que se efectúen este tipo de ahorros previsional, señalándose que los aportes que efectúe el empleador y el trabajador se depositarán en una cuenta individual, y además se señala que los recursos originados en los aportes efectuados por el trabajador serán siempre de su propiedad. En este contexto, entonces, de nuevo, se concluye, mire, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, y por lo tanto, por esa vía llegamos a la conclusión de que estos ahorros que se encuentran en las cuentas de capitalización individual derivado de este ahorro obligatorio del 10% también serían de los trabajadores. Ahora, también se ha señalado de que otra manifestación del derecho de dominio, ¿no?, sería este derecho que existe hoy día y que existe, de poder disponer de los fondos que están en las cuentas de capitalización individual y que se integran por este ahorro obligatorio. Hay que recordar de que hoy día existe la posibilidad de que los trabajadores puedan cambiarse de una AFP a otra, trasladando la totalidad de estos fondos, ¿no?, de cuenta de capitalización individual. Eso involucra una disposición de los mismos, como también la posibilidad de elegir en cuál multifondo van a poder colocar el dinero que se encuentra en su cuenta de capitalización individual. Además, para poder también iluminar el debate, ¿no?, y el sentido de alcance de esta reforma constitucional y su consistencia con el resto de las disposiciones que hoy día integran el régimen previsional chileno, yo creo que es importante
citar una jurisprudencia que es reciente del Tribunal Constitucional, que precisamente resolvió lo que era una solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un conjunto de preceptos contenidos en el decreto ley 3.500. Y en este sentido, el Tribunal Constitucional afirma en esta causa ROL 7442 del año 2019, en su considerando 36º, que los recursos que forman parte de la cotización y que por ello deben incorporarse a la cuenta de capitalización individual que es administrada por la administradora de fondos de pensiones, que determina el trabajador, junto con los que sean producto de la rentabilidad que produzca la inversión de tales dineros, son de su propiedad, desde que provienen de su remuneración, de la que se extraen para cubrir la contingencia derivada de vejez, invalidez o sobrevivencia, según sea el caso. Este argumento se profundiza señalándose en el considerando 37º de este mismo fallo, que es reciente, que la circunstancia de que estos dineros sean enterados en las cuentas que el afiliado mantiene en la respectiva administradora de fondos de pensiones tiende a garantizar el derecho a la seguridad social cuando sobrevenga alguna de aquellas contingencias señaladas en el decreto ley 3.500. Pero esto en modo alguno altera la naturaleza del vínculo con su cotización ni con los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, en cuanto a que, desde la perspectiva constitucional, se trata de una relación de dominio que se garantiza mediante el derecho de propiedad asegurado en el numeral 24. Hay que señalar que precisamente el proyecto que se está debatiendo hoy día en esta comisión lo que hace es agregar 2 incisos nuevos al numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Por lo tanto, sistémicamente creemos que se trata de una reforma que, de esa perspectiva, es pertinente y adecuada. Por lo tanto, como una primera conclusión, uno podrá decir que incluir una norma acerca de la titularidad de los cotizantes sobre los fondos que están en la cuenta de capitalización individual es un avance en nuestro ordenamiento jurídico, ya que se señala de manera clara y taxativa aquello, no a partir de la interpretación de un conjunto de disposiciones que de alguna manera son un indicio, un reflejo de ese derecho a propiedad que, insisto, no ha sido declarado de manera explícita hasta el momento por nuestro ordenamiento jurídico, más allá del reconocimiento jurisprudencial y dogmático que existe acerca de este punto. Pero también creo que es relevante, como segunda línea de ideas, que este proyecto sea un proyecto de reforma constitucional. Esto no es baladí, ¿no? Esto no es sencillamente para saltarse, ¿no? Lo que es el artículo 65 de la Carta Fundamental, ¿no? No, esto es relevante, creo que es pertinente y es importante. ¿Por qué? Porque creo que el establecer este derecho de propiedad a nivel constitucional es consistente con la relevancia que tiene, en comparación además con otros derechos de propiedad que ya cuentan con un reconocimiento constitucional y que a mi juicio son de menor entidad social que este derecho de propiedad. Y en este sentido, solamente recordar que el artículo 19, número 24, en su inciso 9, consagra expresamente el derecho de propiedad sobre una concesión minera de su titular. Además, el artículo 19, número 24, en su inciso 11, consagra los derechos de los particulares sobre las aguas que hayan sido reconocidos o constituidos en conformidad a la ley. Si nosotros vemos estos derechos de propiedad en cuanto a su entidad, insisto, yo creo que establecen un umbral, un parámetro, el cual obviamente el derecho de propiedad de los cotizantes sobre aquellos fondos que se han reunido en su cuenta de capitalización individual a partir de su ahorro obligatorio, obviamente un umbral que pasa y excede con creces. O sea, se justifica plenamente de que estas disposiciones estén dentro de nuestra Carta Fundamental y que se integren precisamente al artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República. En otra línea de ideas también me parece que es relevante este proyecto, ya que se establece un marco apropiado para que se pueda resolver finalmente cuál es el umbral de disposición sobre los fondos previsionales que se pretende establecer, y esto en relación a su función social. Para estos efectos yo creo que hay que analizar las dos disposiciones, ¿no? Los dos preceptos que se pretenden incorporar a través de esta reforma constitucional al artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República. La primera modificación que propone el proyecto es agregar un inciso 12º nuevo, el cual establece lo siguiente: en materia previsional, el afiliado podrá disponer de todo o parte de sus fondos previsionales
en la forma que establezca la ley, incluso antes de llegar a su edad de jubilación. Ahora, esta norma no es tan disruptiva como podría parecer en un primer momento, ¿no? En primer lugar, es un complemento a lo que se establece precisamente en el inciso segundo del mismo artículo 24, el artículo 19, número 24, el cual dispone que solamente la ley puede establecer las limitaciones y las obligaciones que deriven de la función social de la propiedad. Por lo tanto, está en sintonía con ese precepto normativo que se encuentra en la misma disposición la cual se pretende modificar, agregando estos incisos. Y hay que recordar que la función social también está definida, comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública. Y además la conservación del patrimonio ambiental, que no se debe olvidar nunca. Bueno, obviamente este derecho de propiedad tiene que mantener sus características esenciales, ¿no? Este es un derecho, no es un derecho a crédito, este es un derecho real, absoluto, exclusivo, perpetuo, abstracto y elástico, cuyos atributos son el uso, goce y disposición sobre el bien que recae. Y obviamente no se puede, ¿no? Establecer límites que afecten la esencia de este derecho, a partir además de la garantía establecida en el artículo 19, número 26 de la propia Constitución. Ahora, esta idea, ¿no?, de decir, mire, sabe que la ley va a establecer normas sobre la posibilidad de disponer, ¿no?, de estos fondos incluso antes de llegar a la jubilación. Esto sería, según algunos, algo muy disruptivo, iría en contra de el fundamento, la esencia del sistema de capitalización individual establecido en el Decreto Ley 3.500 y por lo tanto es una idea inadecuada e inconveniente desde ya. Sin embargo, yo creo que ese argumento es débil y desde esta perspectiva hay que citar un fallo reciente, que es del 3 de julio del año 2020 de la excelentísima Corte Suprema. Este es un fallo el cual básicamente lo que hace es resolver acerca de un recurso de protección, el cual fue interpuesto por dos personas que estaban solicitando, antes de llegar a la edad de jubilación, la posibilidad de retirar su ahorro previsional íntegro, una persona por 13 millones y otro por 22 millones. Y bueno, esto básicamente porque su respectiva pensión por vejez no superaría la suma de 90.000 pesos mensuales, eso es lo que le comunicó la AFP respectiva, y ellos, bueno, señalaban de que querían administrar directamente estos fondos porque, de hecho, sostuvieron con antecedentes de que habían otras modalidades de inversión con esos mismos dineros que se ofrecían en distintos lugares y que podrían generar un retorno muy superior a estos proyectados 90.000 pesos de jubilación. Bueno, finalmente la Corte, esto fue conocido en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, fue rechazado sin mayores matices, ¿no?, y señalando que la ley establece obviamente estas modalidades y que esto no estaría permitido en la actualidad, pero la Corte Suprema conoció este caso y si bien se confirmó, ¿no?, este rechazo, yo creo que contiene el fallo muchos elementos que han pasado un poco desapercibidos, ¿eh? Precisamente porque muchos se quedan simplemente con la parte resolutiva, ¿no?, de los fallos. Y la verdad que la jurisprudencia nunca se establece a partir de su parte resolutiva, sino a partir de su parte considerativa. Ahí están los argumentos, ¿no?, que forman finalmente aquella fuente, ¿no?, de argumentos que permite establecer una jurisprudencia y determinar el sentido de alcance de determinadas normas. Y creo que en este sentido la Corte Suprema hace un avance en este fallo, que como le digo, desde hace unos días atrás. ¿Y qué es lo que se establece en el considerando octavo de este fallo, que es causa rol 33.773-2019? Señala, mire, ¿sabe qué? Esta idea del retiro total o parcial del dinero cotizado en la cuenta individual de un trabajador no es una institución que sea ajena hoy al decreto ley 3.500. O sea, la idea como tal, ¿no?, no es algo que esté fuera de lo que hoy día existe. Los límites para aquello sí, pero la idea de disponer incluso totalmente de estos fondos no está fuera de esta regulación. Y se citan básicamente tres ámbitos, ¿no?, tres aspectos que demostrarían este argumento. Lo primero, la posibilidad del cotizante para retirar los excedentes de libre disposición quedados luego de haber optado por alguna de las modalidades de pensión establecidas en el decreto ley 3.500. En segundo lugar, bueno, la modalidad de renta vitalicia, ¿no?, es una forma de retiro total, finalmente, del dinero de la cuenta de capitalización individual, con ocasión del contrato de renta vitalicia que se suscribe con una compañía de seguros.
y el artículo 68 del decreto ley 3.500, el cual permite la obtención de una pensión de vejez bajo cualquiera de las modalidades que están reguladas en el artículo 61 de ese cuerpo legal, antes de cumplir con la edad mínima para aquello. Pero fíjense, acá también hay algo que es relevante, ¿no? Y yo creo que también es algo muy llamativo de este fallo, y creo que puede ilustrar también la pertinencia de este debate, sobre todo el día de hoy, ¿no? Se establece que es pertinente expresar, señala la Corte, que en este caso los recurrentes no han planteado la existencia de circunstancias de hecho que revistan una urgencia tal que ameriten la ponderación de los límites impuestos al derecho de dominio que invoca con otras garantías constitucionales protegidas a través de este mecanismo de cautela. Ahora, la conclusión de este párrafo es decir, ¿sabe qué? Si es que existen finalmente antecedentes de hecho que revistan una urgencia tal que ameriten el establecer una ponderación entre los derechos en juego, entonces, bueno, podemos revisar finalmente los límites establecidos en el decreto ley 3.500. Es legítimo hacerlo. O sea, acá hubo un problema básicamente de la entidad de los antecedentes, pero no se cierra la puerta a que se pueda revisar, ¿no?, estos límites establecidos en el decreto ley 3.500 en la medida de que obviamente eso exige una ponderación de intereses y obviamente esto también se vincule con el debido ejercicio del derecho de propiedad, ¿no?, establecido en el artículo 19, número 24. Creo que esto es muy relevante, ¿no?, y abre una puerta importante. Hay que decir además de que esta parte del fallo fue suscrito por 4 de los 5 miembros de la tercera sala constitucional que fallaron este recurso, así que no es un antecedente menor. Ahora, obviamente, el mandato al legislador que se realiza en este nuevo inciso número 12 del artículo 19, número 24, que se propone incorporar es bastante específico, ¿no?, que es el deber de regular, de hacer esta ponderación, ¿no?, sobre la disposición antes y después de la etapa de jubilación, estableciendo la medida de estos límites. Lo que en todo caso, insisto, no puede privar a los titulares del derecho de dominio de las atribuciones esenciales de este derecho de propiedad, conforme a lo establecido en el artículo 19, número 26, que consagra esta garantía fundamental de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que limiten en los casos que ella autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impida su libre ejercicio. Creo que esto también es muy relevante y también le da un significado especial que se establezca, ¿no?, este derecho de propiedad a nivel constitucional. Por lo tanto, insisto, este inciso 12º entrega un marco adecuado a estos debates que existen en relación a la posibilidad de utilizar parte de los recursos que están en las cuentas de capitalización individual en caso de que el afiliado deba atender gastos extraordinarios derivados, por ejemplo, de enfermedades catastróficas o en otras circunstancias calificadas, que más allá de la contingencia del COVID-19 ya eran ideas que se estaban planteando en distintos foros, ¿no?, incluso en el Congreso. Bueno, en definitiva, este inciso número 12 nuevo que se propone incorporar al artículo 19, número 24, creo que es una norma necesaria, además una norma consistente con la relevancia social del derecho de propiedad de los cotizantes sobre sus fondos previsionales y constituye por sí mismo un avance en nuestro ordenamiento jurídico entendido como un sistema jerárquico y coherente de normas. Ahora, hay que ir a este inciso número 13, ¿no?, del artículo 19, número 24, que obviamente es la norma más llamativa y la que genera más controversia, ¿no?, que establece que sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que se haya decretado un estado de excepción constitucional de catástrofe, de conformidad al artículo 41, los afiliados podrán retirar hasta un 10% de sus fondos previsionales, debiendo reintegrarlos posteriormente. Además, se agrega que la ley establecerá el mecanismo a través del cual los afiliados o el Estado deberán reintegrar dichos fondos una vez cesado el estado de excepción constitucional de catástrofe. Ahora, obviamente, yo creo en primer lugar que se justifica de que esta disposición se encuentre establecida en la Carta Fundamental, básicamente porque es una disposición que se relaciona directamente con los efectos de un estado de excepción constitucional como lo es el estado de catástrofe, el cual se encuentra consagrado en el artículo 41 de la Constitución. Creo que en términos sistemáticos es una buena idea establecerlo en la Carta Fundamental y no en una norma de menor rango. Además,
se refiere, ¿no?, al ejercicio del derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus fondos en las cuentas de capitalización individual, el cual, por lo demás, de aceptarse este proyecto, estaría consagrado constitucionalmente a partir precisamente de la reforma que se está proponiendo. Ahora, obviamente, acá se establece un mandato al legislador, que es establecer un mecanismo de evolución o de reintegro, más bien, de ese 10% una vez finalizado el estado de catástrofe. Acá se habla del trabajador o del Estado. Yo creo que quizás una modificación que podría hacerse a este proyecto es cambiar la expresión o por la expresión y o, para establecer, ¿no?, un margen con la finalidad de que sea el legislador quien pueda en esa sede establecer si es una fórmula que solamente va a aplicarse al trabajador, ¿no?, que pueda establecerse este reintegro a través de una cotización complementaria, ¿no?, o que esto lo va a hacer únicamente el Estado, ¿no?, a partir de cuál sea la situación que se considere pertinente para tal efecto, o una mezcla de ambos, ¿no?, un complemento. Yo creo que esta norma es una forma adecuada de ponderar el derecho constitucional de propiedad y la garantía a la seguridad social, ¿no?, ya que se contempla este mecanismo de reintegro del 10% retirado de la cuenta de capitalización individual. Además, este es un derecho, hay que recordar, el cual puede ser o no ejercido por parte del titular del mismo, que son los trabajadores, y esto podrá decirlo libremente. Yo creo que es consistente, ¿no?, con esta sociedad de libertades, ¿no?, el establecer de que sea el trabajador, las personas individualmente, quienes puedan evaluar si lo requieren, si existe, digamos, la necesidad de ocupar la totalidad o parte de este 10%, o estimar si existen otras alternativas que le puedan ser más favorables. Esta disposición no obliga a que se entregue el 10% a los trabajadores en este estado de catástrofe, sino solamente ejerce o genera este derecho, ¿no?, y serán las personas en una sociedad libre, ¿no?, e informada quienes tendrán la posibilidad de poder decidirlo, y además también contemplando cuál va a ser el mecanismo de reintegro que se establezca por parte de la ley. Creo que este es un avance responsable, es un avance equilibrado, se ponderan, insisto, de manera adecuada este derecho de propiedad y además el derecho a la seguridad social. Bueno, como les digo, este proyecto no solamente refuerza este derecho de propiedad y es coherente además con lo establecido en el artículo 19, número 8 de la Carta Fundamental que establece, ¿no?, y que garantiza este derecho a la seguridad social, ¿no?, que es básicamente un mandato al Estado, si es que uno lee bien este texto de dicha norma, y esto al establecer, insisto, un mecanismo de reembolso que se puede disponer, ¿no?, para los efectos de que se retiren estos dineros en un estado de catástrofe. Pero además se cumple con lo establecido en el artículo 19, número 18, en la medida de que se establece una norma de aplicación uniforme, que es una de las exigencias que en materia de seguridad social se establece por parte de nuestra Carta Fundamental. Bueno, básicamente a manera de conclusión, les reitero, yo creo que más allá de la contingencia, ¿no?, que obviamente marca mucho este debate y desata todo tipo de pasiones en distintos foros, yo creo que el nuevo inciso 11 del artículo 19, número 24 de la Carta Fundamental es un aporte en sí mismo, al consagrar explícitamente el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus fondos previsionales derivados del sistema de ahorro obligatorio y capitalización individual consagrado en el decreto ley 3.500, y creo que también es relevante que se haga a nivel constitucional. Y respecto de este nuevo inciso número 13, que se pretende, que se busca, ¿no?, agregar, incorporar a nuestra Constitución respecto al retiro del 10%, yo creo que esto debe ser evaluado según las necesidades que se consideran relevantes para los estados de catástrofe como el que estamos viviendo. Y yo creo que la forma en que se plantea, al menos en este proyecto, creo que es una forma responsable y que pondera de manera adecuada los distintos derechos en juego, insisto, más allá incluso de la contingencia. Eso es lo que me permití exponerles en esta reunión. Agradezco mucho su atención y la invitación. Gracias, profesor, por la exposición. Vamos a acumular las preguntas, Mauricio, al final para poder pasar ahora a escuchar, si me ayuda ahí, secretario, debiera estar Betina presente también. Le damos la palabra también
escuchar su presentación. Buenos días, presidente. Sí, acá estoy. Bueno, saludar también al resto de los integrantes de esta comisión y los que nos están escuchando. Este es un tema que claramente ha estado en el debate, no solo ahora durante la pandemia, sino desde hace una buena parte, a lo menos desde el año pasado con fuerza, tal como lo explicaba también Mauricio Daza previamente, ¿no es cierto? Y respecto de esa pregunta más general y que va más allá de la contingencia actual, en la cual se plantea dentro de esta modificación constitucional que están analizando, el que el afiliado podrá disponer de sus fondos, todo o parte de sus fondos antes de la edad de jubilación. La pregunta que uno cabe hacerse es, en ese contexto, ¿necesitamos contar con un sistema que nos obligue a ahorrar? Porque precisamente el ahorro obligatorio a través del sistema de capitalización es precisamente para el pago de pensiones, porque sabemos que la gente, que todos nosotros, tendemos a preferir gastarnos hoy los recursos y no somos previsores de lo que va a pasar el día de mañana. Y esto ha sido la realidad de todos los países y fue porque en sus inicios se instalaron en los distintos países sistemas de pensiones, de distintas modalidades, de distintas formas, pero reconoce de que la gente finalmente tiende a privilegiar lo que llamamos los economistas el consumo presente. Por lo cual, en ese contexto, plantear que las personas pueden retirar parte o la totalidad de los fondos antes de la edad de jubilación, la verdad que en ese contexto uno debería preguntarse seriamente si es que realmente queremos un sistema de pensiones, porque pareciera ser contradictorio el poder gastarse los ahorros hoy día, cosa que probablemente muchos de nosotros haríamos, ¿no es cierto? Porque no anticipamos y creemos que cuando estemos ya viejos vamos a tener los fondos necesarios, pero cuando lleguemos a ser viejos nos vamos a dar cuenta que no los tenemos y ya va a ser muy tarde para poder empezar a ahorrar a esas alturas. Entonces, yo creo que hay un tema también, una discusión previa que hay que abordar, y no tiene que ver con qué sistema de pensiones queremos, sino es que tiene que ver con reconocer si efectivamente las personas son previsoras al momento de definir su patrón de consumo en el tiempo. Pero eso es un tema más general, más profundo, y que no tiene necesariamente relación ahora con lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no es cierto? Yo entiendo que esta reforma constitucional que se ha planteado desde distintos senadores básicamente busca atender un problema que ahora está asociado a la pandemia. Hemos visto distintas iniciativas legales en la misma línea. Hemos visto como ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se aprobó una iniciativa distinta a la que se está discutiendo acá, pero también plantea el retiro de los fondos de pensiones para efectos de paliar la caída de ingresos en esta pandemia. Pero también recordemos que esto no es excepcional, ¿no es cierto? Siempre se habla como una excepcionalidad, pero la verdad es que se ha planteado con fuerza la necesidad de retiro de fondos, ya sea para el pago quizás de créditos universitarios, para el pago de deudas hipotecarias, para el pago de otros fines que son pensiones. Nadie responde la pregunta de fondo es, entonces, ¿cómo logramos pagar mejores pensiones si lo que hoy día estamos haciendo es sacar precisamente de los fondos que hoy día están acumulados? Muchos de ustedes han participado en las discusiones de la reforma previsional que hace tiempo ya se está tratando de evitar, ya sea por este gobierno, también por el gobierno anterior, ¿no es cierto?, que establecía un aumento de la tasa de cotización precisamente reconociendo que para poder pagar mejores pensiones es necesario también aumentar el ahorro de las personas. Y lo que actualmente se está proponiendo va precisamente en dirección contraria. Y ahí yo quiero recalcar un tema que todos acá estamos de acuerdo de que en este contexto de pandemia y frente a la caída de los ingresos de los hogares, uno no puede quedarse de brazos cruzados, ¿no es cierto? Hay que tomar acciones de forma tal que se puedan ir en ayuda de esas familias. Y de hecho, el gobierno, junto con este Congreso,
ha aprobado distintas iniciativas legales que precisamente apuntan en esa dirección, así como también recordemos, y recuerdo haber estado ahí también con el senador Huenchumilla, cuando se discutió la propuesta de la mesa de los 16 economistas, que finalmente parte de ello al menos también se tradujo en parte de un acuerdo político, que también profundizaban distintos instrumentos que buscaban darle un alivio a esos hogares que hoy día han visto una caída en sus ingresos. Estamos hablando del aumento de cobertura y el aumento del monto del ingreso familiar de emergencia. También se habló y también se aprobó, cosa que el gobierno la semana pasada envió un proyecto de ley, un mejoramiento, un aumento de los beneficios y mayor cobertura de los beneficios del seguro de cesantía y otros instrumentos que precisamente lo que hacen es hoy día tratar de paliar esta baja de ingresos en los hogares con instrumentos especialmente y focalizados en esas áreas sin generar un daño futuro como lo es eventualmente el retiro de los fondos de pensiones. Y ahí yo quiero recordar también que dentro de este acuerdo político que se alcanzó, que establece un techo máximo de mayor gasto fiscal por 12.000 millones de dólares, en ningún caso estaba contemplado el retiro de fondos de pensiones, cosa que sabemos que hoy día las distintas iniciativas que están dando vuelta, por ejemplo, la que acá se está viendo en esta comisión, implicaría pudiera ser un retiro de hasta 15.000 millones de dólares. No se establece cómo se reintegra, no se establece quién va a ser el responsable de reintegrarlo, pero todos sabemos también que quienes tienen ahí hoy día más fondos no son los sectores precisamente más necesitados, sino que son los sectores de clase alta, clase media alta, por lo cual es bastante evidente que esta medida sería tremendamente regresiva. Recordemos que hoy día a sectores de sectores más vulnerables, sectores que viven en pobreza, hoy día se están entregando en promedio un ingreso familiar de emergencia de 400.000 pesos, ¿no es cierto?, por 3 meses, pero el día de mañana, si es que se permite el 10% de retiro de los fondos de pensiones y eso después financiado con reintegro de recursos fiscales, podríamos estar pasándole a gente como ustedes o como yo, por ejemplo, 10 millones de pesos, etcétera, montos que son bastante más superiores a los que hoy día se están entregando a los sectores más necesitados. Entonces, ¿qué hacemos, no es cierto? Si no queremos afectar las pensiones futuras que se van a pagar, yo creo que el camino es profundizar el seguro de cesantía. Hoy día en el seguro de cesantía, tanto en las cuentas individuales como en el fondo solidario, hay acumulados del orden de los 14 billones de dólares. Eso incluye los 2.000 millones de dólares que hoy día también el gobierno ha comprometido a aportar a ese fondo, por lo cual estamos hablando de sumas importantes de dinero. Y yo creo que efectivamente hay que ver cómo logramos que la gente obtenga esos mayores beneficios. Por eso también yo creo que hay que apurar la tramitación, hacerlo con la máxima celeridad, mejorar la tramitación eventualmente, perfeccionarla respecto al proyecto de ley que hoy día establece una mejora en los beneficios a los cuales se puede acceder desde el seguro de cesantía. Hay un tema que también yo creo que es importante tener presente cuando hablamos de cómo ir en ayuda, cómo definir políticas públicas, es entender bien a quién se quiere llegar, ¿no es cierto? Yo he revisado las distintas iniciativas legales, algunas son reformas constitucionales, otras son resoluciones de la Cámara Baja, por ejemplo, otros son propuestas que no han sido traspasadas a un proyecto de ley, pero en ninguna de ellas se presenta un análisis de a quién se quiere llegar con esto, con este tipo de reforma, y por qué este es el instrumento elegido, y por qué esa gente no está cubierta hoy día quizás con otros aportes o con otros beneficios que se están entregando a través de otros programas. Porque yo creo que acá si uno diseña una política pública, pero sin tener claro a quién se quiere llegar y por qué a esos a los que se quiere llegar no han sido cubiertos por otros programas, quizás también vamos a tener el mismo problema de que se van a generar retiro de los fondos de pensiones, pero probablemente no desde la gente que más lo necesita. Hoy día sabemos también que hay distintas iniciativas legales dando vuelta que plantean la expropiación de los fondos de pensión y su traspaso al fisco. Tenemos experiencias cercanas en países vecinos. Sabemos que eso es un riesgo eminente. Mucha gente también sacaría parte de sus fondos de pensiones precisamente ante la amenaza que el día de mañana les sean expropiados. Entonces, hoy día se está poniendo en jaque el sistema de pensiones tal como lo conocemos.
y que va a generar un daño tremendo a futuro porque son reformas parciales que no se hacen cargo tampoco de un todo, de un sistema de pensiones en su conjunto. Entonces también entendamos que aquellos que creen en un sistema de capitalización que puede ser perfeccionado, complementado con un pilar solidario, como lo tenemos y como recientemente fue aprobado el aumento de los beneficios del pilar solidario, a partir de las reformas que se están proponiendo en las distintas reformas al sistema de pensiones que se han planteado en el pasado. Pero acá hay gente que efectivamente está avanzando en la destrucción del sistema de pensiones que hoy día tenemos, ¿no es cierto? Y hay gente en el Congreso que sabe y que lo ha dicho abiertamente. Nosotros no queremos un sistema de ahorro, queremos un sistema de reparto. Y así lo han planteado también el día de ayer parlamentarios al momento de aprobar esta reforma, que dicen que con esto se inicia el fin del sistema de capitalización. Entonces yo creo que aquí hay que ver también un poco más allá de solamente la actual coyuntura. Y si nos queremos centrar solo en esta coyuntura, vuelvo a insistir, ¿a quiénes se busca beneficiar y por qué ellos hoy día no son cubiertos por los instrumentos? Y valga la redundancia, mejor evaluemos esos otros instrumentos para ver si efectivamente al mejorar su cobertura, al mejorar su diseño, podemos llegar a ellos sin la necesidad de generar un daño permanente a nuestro sistema de pensiones. El seguro de cesantía es un fondo que tiene muchos recursos, como ya lo planteé, y yo creo que es importante efectivamente usar esos recursos para hacer frente a esta caída transitoria de los ingresos y no otras fuentes de recursos como son los fondos de pensiones, que como también hay una mirada compartida de que efectivamente sacar los fondos hoy día genera un mayor empobrecimiento el día de mañana para la jubilación. Eso, señor presidente, después si hay duda, abierta a responderla. Muchas gracias, Bettina, por su exposición y pasamos inmediatamente a ofrecer la palabra a nuestros colegas para dirigirlas a cualquiera de los dos invitados. Senador Bianchi tiene la palabra. Pedro Araya, muchas gracias, presidente. Y Francisco Buenchumilla. Lo primero es agradecer ambas exposiciones, pero quiero referirme un poco a la última, la que ha hecho la señora Bertina. Claramente no se ha referido al proyecto que comento que hoy día nos convocaba. Lo que ha venido a hacer Bertina es señalarlos lo que el gobierno ha venido diciendo, que efectivamente lo que le ha propuesto al país es lo que el gobierno, a través de Bertina, vuelve a insistir hoy día, es lo más conveniente para los ciudadanos, para la ciudadana. Y yo puedo entenderlo. Pero lamento, presidente, que en esta nueva oportunidad, en esta nueva sesión de esta tan importante Comisión de Constitución, no esté presente el Ejecutivo, no esté presente la ministra del Trabajo, no esté presente el ministro de Hacienda, no esté representado el gobierno. Porque si bien efectivamente por un error o por una voluntad no fueron invitados, el país tiene que saber que los ministros y el gobierno hacen un seguimiento de cada una de las comisiones y tienen claro cuál es el tema que hoy día se está debatiendo en esta comisión. Entonces, presidente, más allá de referirme a la exposición, que yo la comparto de manera obvia en una totalidad que ha hecho el profesor Daza, yo quiero preguntar, presidente, si es posible que esta comisión pueda juntarse, reunirse dentro de esta semana para poder tener la invitación de los ministros y comenzar a ver si es posible o no votar este proyecto. En la Cámara hay un avance bastante significativo del proyecto que ellos están tratando. Usted es parte de este proyecto, además, presidente. Por lo tanto, me interesa mucho saber si está la voluntad de los miembros de esta comisión para entrar a resolver la votación propiamente tal, luego de escuchar a los ministros,
sobre este proyecto en particular. De lo contrario, esta situación se va a prolongar. Usted mismo la semana pasada daba cuenta de que su interés máximo es este tema, votarlo lo antes posible. Hoy día ya hemos escuchado 2 exposiciones, vamos a escuchar lo de los ministros y preguntarle entonces si es posible que esta comisión, honorable comisión, se pueda reunir dentro de esta semana para sancionar este proyecto, presidente. Gracias, Carlos. Vamos a dar la respuesta. Yo creo que aquí es fundamental que el Ejecutivo se incorpore. Tuvimos un inconveniente desde la situación. Yo daba por entendido que la ministra del Trabajo debió estar presente en esta situación. Se excusó la semana pasada, es el mismo proyecto, pero nobleza obliga, no se le cursó una invitación formal y le vamos a dar la máxima rigurosidad a este proyecto. Yo voy a hacer mis preguntas en su momento tanto a Mauricio como a Bettina, pero me había pedido la palabra el senador Araya y el senador Buenchumilla. Gracias, presidente. Primero, agradecer la exposición de nuestro invitado y un par de consultas y reflexiones. De la exposición que hace el profesor Daza, él claramente es un relato bastante certero de lo que ha pasado con distintas acciones judiciales que se intentaron en el camino por personas a fin de poder recuperar sus fondos de pensiones. Si bien es cierto, han tenido fallos dispares en las distintas cortes, en la Suprema en la práctica han sido rechazados los recursos de protección. Estamos próximos a ver qué es lo que va a pasar con el fallo de la Corte de Antofagasta, que es un fallo, a mi juicio, bastante bueno y que centra bastante la discusión respecto de lo que se persigue. Entonces, en esa línea me gustaría preguntarle, porque este es un proyecto de reforma constitucional, si él ve alguna limitación adicional respecto de la reforma constitucional que estamos haciendo, porque por lo menos yo en lo personal creo que al establecer este derecho constitucional no tendríamos limitación respecto de esta nueva garantía constitucional, que por lo demás viene a zanjar una discusión que se ha dado bastante, principalmente en el Tribunal Constitucional, y eso a mi juicio resuelve un problema y lo que ha sido el gran fundamento para negarse a la devolución de los recursos de los fondos previsionales de los trabajadores. Entonces podría profundizar un poco más en esa línea. Y segundo, respecto a la exposición de nuestra invitada Bettina Hort, una reflexión. Primero, no estamos discutiendo el modelo de AFP porque aquí podríamos, la discusión sería de otro tono. Aquí se está discutiendo un tema bastante puntual, que es por una parte una reforma constitucional que lo que busca es reconocer el derecho de los trabajadores sobre la propiedad de sus fondos y a partir de eso poder retirarlo. Porque si fuera por discutir el modelo previsional, claro, uno podría hacer los símiles de comparaciones con los anuncios que hace el gobierno. Cuando uno mira, por ejemplo, que de los fondos de pensiones hay más de 39.000 millones de dólares que están invertidos por las AFP en la banca, donde 10 bancos de nuestro país reciben 38.000 millones de dólares. El principal receptor de fondos de la AFP es el Grupo Lux. Entonces, claro, uno puede preguntarse cuál es el sentido de que hoy día los trabajadores tengan que ir a endeudarse. Si bien es cierto, nominalmente dicen a tasa cero, sabemos que eso no es real. El préstamo que ofrece el gobierno hoy día es un préstamo que va en UF, que va a tener que ser pagado en UF. Eso ya de por sí trae una reajustabilidad que no necesariamente se registra o se repite en el sueldo que uno tiene mes a mes. Lo segundo, yo no sé si usted, este proyecto no distingue, este proyecto quiere llegar a todos por igual. Nosotros lo hemos dicho desde un comienzo, el 10% lo podrá retirar cualquier persona que tenga fondos previsionales de aprobarse esta norma. Aquí no estamos distinguiendo entre una persona pobre, clase media o clase alta, porque eso a mi juicio es pensar que los chilenos no tienen capacidad de decisión, sino que el Estado tiene que tomar tutela respecto de ciertas decisiones que toman. Entonces, en esa lógica, yo creo que esa no debiera ser la línea de que uno pusiera alguna línea. Esto es para todos. Pensando que cada persona, en su libre albedrío, con el conocimiento que tenga, podrá decir, probablemente los que más lo necesiten son personas de más escasos recursos de clase media. Los que tengan ingresos más altos, que no han visto mermados sus ingresos, probablemente no van a hacer ningún retiro. Es cierto que efectivamente acá, como usted señala, no hay un estudio que precise a quiénes beneficiaría, porque pensamos que debe beneficiar a todos los que tienen fondos previsionales. Y claramente esto está pensado porque tenemos, y vuelvo a insistir, tenemos un segmento importante de chilenos y chilenas, y yo no tengo problema en remitirle la lista larga de correo y WhatsApp que tengo de mucha gente, principalmente clase media, que no está teniendo derecho a ningún beneficio que hoy día otorga el Estado, porque no tiene registro social de hogares o por el tramo de ingresos le bajaron el sueldo, pero todavía queda por sobre los tramos que permiten beneficios del gobierno. Entonces, justamente lo que se busca es que a partir de esto puedan contar hoy día con una liquidez respecto de, para poder enfrentar el problema de la pandemia. Y lo que hemos señalado nosotros, ¿por qué esto no trae una propuesta
de cómo se reintegran los fondos. Yo feliz le presentaré un proyecto y lo podríamos hacer, pero usted sabe perfectamente que esto es iniciativa exclusiva del presidente de la República y el gobierno no tiene intención de modificar este tema. Si aquí se abrieran las cartas y se le permitiera a los parlamentarios presentar un proyecto íntegro, no tenga la menor duda que lo haríamos respecto de la forma en cómo se retira, cómo se recupera. Pero eso no se puede. Entonces, por eso recurrimos al camino de la reforma constitucional, que es bastante limitada, que es reconocer el derecho que la gente pueda retirar. Y por eso planteamos que una ley para forzar al Ejecutivo a buscar una fórmula de discusión de cómo se vuelve. Entonces, en esa línea, por eso este proyecto nos trae explicadas las razones de cómo se va a devolver, porque constitucionalmente lo podríamos hacer, pero creo que no corresponde que la Constitución fije estas normas. Lo que tienen que fijar son ciertos derechos y obligaciones. Eso, presidente. Gracias, Pedro, por la presentación. Francisco Huenchumilla me había pedido la palabra. Ahí sí, estaba con mi micrófono apagado. Bueno, presidente, muchas gracias. Me parece a mí muy interesante la exposición de Mauricio y de Bettina, que contribuyen al debate que estamos teniendo de este proyecto de reforma constitucional. Y yo quería, presidente, hacer un breve comentario en el sentido de que yo me pregunto por qué llegamos a esta situación en que un grupo de parlamentarios aquí y en la Cámara ha presentado un proyecto tendiente a que la gente pueda retirar parte de sus fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual. Entonces, la reflexión que yo hago que en proyectos de reforma constitucional confluyen elementos políticos y elementos jurídicos. El elemento político lo colocaron las propias AFP y el propio gobierno cuando el sistema insistió insistentemente, valga la redundancia, de que los cotizantes eran los dueños de sus ahorros. Usted es dueño de sus ahorros y por lo tanto nadie se los puede quitar. Entonces eso se incorporó al inconsciente colectivo de que los trabajadores son los dueños de sus fondos. Y tal como decía Mauricio, de un conjunto de elementos de interpretación, tanto del decreto ley 3500 como de la jurisprudencia, bueno, llegamos a la conclusión de que efectivamente esos fondos pertenecen a los cotizantes. Entonces, cuando la gente pide retirar parte de sus fondos, es que probablemente tiene una necesidad tan grande que el Estado coyunturalmente no ha sido capaz de satisfacer. O sea, la gente pide retirar eso que sabe que es para su vejez, porque los problemas que tiene hoy día son tan acuciantes que la gente dice, aquí hecho mano. Si el gobierno no tiene una política potente de ayudar a los sectores vulnerables y también a la clase media que ha sido muy afectada, entonces la gente piensa, bueno, aquí me dijeron que estos fondos son míos, entonces, bueno, yo voy a tratar de retirarlo. Y por eso estamos discutiendo hoy día, porque algunos parlamentarios han escuchado la voz del pueblo, la voz de la gente, y han presentado este proyecto de reforma constitucional que tiene ese antecedente político y que hoy día nosotros, la Comisión de Constitución, tenemos que darle una visión jurídica. Entonces paso a este segundo elemento. Evidentemente que las cotizaciones, la pregunta ¿por qué son obligatorias? Las cotizaciones son obligatorias en este sistema de capitalización individual y en cualquier sistema de seguridad social en el mundo. Las cotizaciones no son un impuesto, pero son una obligación que establece el Estado, partiendo de la base de que la gente en general somos todos imprevisores y nos dejamos llevar por el consumo inmediato, por las necesidades inmediatas, y no estamos pensando qué va a pasar 40 o 50 años después, cuando seamos viejos, y entonces la pregunta, ¿a quién vamos a acudir? Entonces, por eso que se establece que las cotizaciones sean obligatorias. El problema con el sistema chileno es que siendo obligatorias en el fondo es un ahorro forzoso que se tradujo en definitiva en el establecimiento de un mercado de capitales, que lo aprovechan muchos del sector privado en Chile y en el mundo
tal como aquí se ha señalado. Entonces, yo dificulto que si nosotros tuviéramos un cambio, un sistema de reparto, nosotros pudiéramos establecer un sistema de cotización voluntaria. No sería así, la cotización sería siendo obligatoria, pero además nosotros podríamos establecer un cierto derecho de propiedad, a lo mejor no tan claro como es la capitalización individual, pero un cierto derecho de propiedad inmaterial respecto de las cuotas del fondo que pudiera tener eventualmente un sistema de reparto. Entonces yo creo que la gente tiene que saber que para llegar a la vejez uno no solamente puede acudir al Estado, el Estado tiene que ayudarse, pero también uno mismo tiene que ser responsable con su vida, con su familia y con su destino, y saber que tiene que ahorrar para la vejez. El problema es que esos fondos no sean utilizados como el actual sistema del FP, que está cuestionado políticamente y creo que no tiene legitimidad social el sistema de la FP, y por eso es que es necesario un cambio. Ahora bien, en la línea de Mauricio, el profesor Daza, teniendo en cuenta en consecuencia que hay una cierta unanimidad en la interpretación de la ley y en la jurisprudencia respecto a que el fondo de capitalización es propiedad de los trabajadores, a mí me parece entonces correcto que, de acuerdo al inciso segundo del artículo 24, del número 19 de la Constitución, es posible que nosotros pongamos ciertas limitaciones y cierto marco de referencia a esa propiedad. Pero a mí me parece que eso tiene que quedar acotado a una causal específica. No podría ser una norma abierta que por el hecho de ser de propiedad de uno pudiera disponer en cualquier momento y sin ninguna causal de una parte de esa plata que se ha reunido, porque estaría en contra de la naturaleza del sistema de seguridad social, en virtud del cual el Estado, yo creo que hace bien cuando establece que las cotizaciones tienen que ser obligatorias y que es en consecuencia un derecho de propiedad, un patrimonio afectado a un fin determinado. El patrimonio es a solventar la vida de las personas cuando llegan a la vejez, sin perjuicio de la colaboración del resto de la sociedad y del Estado cuando tenemos sistemas mixtos, que a mi juicio es el sistema al cual nosotros deberíamos caminar. Por lo tanto, a mí me parece que si nosotros acotamos debidamente la razón para la cual la gente pudiera disponer de esto, a mí me parece que eso es justamente la limitación que nosotros tendríamos que colocar al final del número 24 del artículo 19 de la Constitución, tal como lo ha puesto aquí el profesor Mauricio Daza. Pero teniendo como telón de fondo, como digo, que este es un sistema que tiene por objeto ayudar a la gente para la vejez y por lo tanto las cotizaciones tienen que ser obligatorias, tiene que haber un patrimonio afectado a esa finalidad y por lo tanto el retiro solamente tiene que ser en situaciones excepcionales de profunda necesidad de la gente, debidamente acotado. Ahora, ¿cómo se contrarresta eso si la AFP y el gobierno no están dispuestos a esto o no quieren esto? Entonces, eso forma parte de la política económica del gobierno, de la política fiscal del gobierno, para tener un sistema de ayuda a la gente tan potente que la gente diga, bueno, en este caso yo no toco mis fondos. Pero si la gente ve que esa política fiscal y económica no llega, entonces la gente va a decir, bueno, yo quiero tocar estos fondos. Aquí voy a echar mano porque no tengo otra alternativa en la vida para enfrentar la grave y difícil coyuntura que yo estoy viviendo. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno, y viniendo aquí la ministra y los ministros, es entender que estamos frente a una situación probablemente que va a ser muy difícil echar para atrás esto. Esto viene, este cambio. Y viene el cambio de la AFP. Entonces yo creo que con realismo, el sistema, la industria, el gobierno, la derecha, tienen que entender que llegaron los tiempos de cambio. Y los cambios tenemos que hacerlos de forma responsable. Pero los cambios van a venir. Y esto es un cambio que yo creo que va a ser inatajable. Si tenemos esa perspectiva de hacer las cosas bien, yo creo que este proyecto puede funcionar y podemos sacar una cuestión evidente. A menos que el gobierno, como digo, se coloque con una política fiscal y económica tan diferente que haga innecesaria la vigencia de este proyecto. Pero yo soy bastante escéptico y por lo tanto
presidente, vamos a esperar que lleguen los ministros aquí para poder tener con ellos una conversación más política que jurídica. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Antes de dar la palabra a nuestros invitados para la respuesta, dos consultas que creo que son importantes. En primer lugar, una a Mauricio. Creo, Mauricio, que das en el clavo en dos referencias que es importante y es bueno hacer una referencia a quienes redactaron la Constitución. Esta Constitución, y lo veíamos en una sesión anterior, particularmente este capítulo en materia de previsional, estuvo ahí el señor Cáceres, el padre del ladrillo de económico. Se establecieron en el número 19, número 24, inciso 9 y inciso 11, precisamente dos reconocimientos, una situación bastante inédita en la Constitución del derecho además de establecer el derecho a la propiedad privada, el derecho a la propiedad, se establece el derecho a la propiedad sobre las concesiones mineras en el 19, número 24, inciso 9, y en el inciso 11 sobre agua. Dos elementos que le importaban especialmente a la derecha económica en este país. Estaban obviamente legislando, no, Betina, usted es una académica, no me dirá que en esas comisiones estaba representado el pueblo de Chile. La diversidad era la derecha económica que el año 80 estaba construyendo el andamiaje de la Constitución y establecieron particularmente una cosa que uno estudia la Constitución y se hace explícitamente sobre el derecho a aprovechamiento de agua y el derecho en la titularidad minera. No se hizo respecto a la titularidad de los derechos de los trabajadores. Y por eso creo que Mauricio hace una muy buena referencia para decir, vamos a precisar en la Constitución que los derechos son de los trabajadores, que los fondos son de los trabajadores. Porque así lo han dicho, así lo han sostenido, así lo ha dicho la industria, así lo ha dicho el gobierno, así lo han dicho todos. Absolutamente, bueno, consagrémoslo en la Constitución. Y yo creo que aquí es donde el debate es político, y por eso uno echa de menos a los ministros, que aquí hay un tema ideológico. Y creo que las FP, Betina, yo quiero reconocérselo, usted tiene toda la razón. Esto es el comienzo del fin de las FP. Es el comienzo del fin de las FP. Porque este sistema no da más. Porque este no es un sistema de seguridad social. Esto es un sistema de ahorro obligatorio, ahorro forzado. Y ustedes le dijeron a la sociedad, le dijeron a todo el mundo, digo ustedes, quiero decir, la industria, y quienes sostienen ese modelo, que los fondos son de los trabajadores. Y Francisco Buenchumilla lo dice muy bien. Cuando tú estás en un estado de necesidad imperiosa, brutal, como es el de ahora, ¿tú dónde recurres? A lo tuyo. A lo tuyo. Cuando el Estado no te asegura, cuando el Estado no te establece una situación, y como no es un sistema previsional, es un sistema de ahorro. Tú vas a tus ahorros. Y eso, más temprano que tarde, el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta va a convertir jurisprudencia en los tribunales, porque hoy día esta situación, no me digan que sacar el fondo, el 10%, desmejora las pensiones. Si las pensiones son malas con el 10% o sin el 10%, lo decía muy bien Agustín Esquella. Hambre para hoy y hambre para mañana. No hay ninguna explicación en que uno diga de sacar ese 10% hoy día para una situación inmediata va a desmejorar mi pensión, si la pensión va a ser mala. Y si la pensión son 120, va a ser 108. No va a cambiar, no supera la línea. Entonces, yo creo que aquí la industria de las FP se metió en su propia salsa, en su propio aceite, porque ellos construyeron esta figura de la situación individual, y lo decía muy bien, y también sinceremos la discusión, y esta es una comisión, esta es la Comisión de Constitución, aquí tenemos que hacer un debate político. Aquí el gran temor de las FP es que con la salida de este dinero es que se termina el flujo de dinero que tienen para el mercado de capitales. Si aquí a las FP no les importan las pensiones, al sistema FP, por eso se habla de la industria de la FP, no de un sistema. Y ahí, Betina, ¿qué opina usted de esto? De este mercado de capital que en definitiva con la plata de los ahorrantes hoy día, que están pelando el ajo y están con una situación desmejorada, las FP en el mercado de capitales ponen esas platas en empresas, en la bolsa o a nivel internacional.
Entonces, claro, este es un muy mal proyecto para el sistema, para el mercado de capitales, es muy malo el sistema de FP, para el ahorro forzoso. Y yo creo que eso es una cosa que no tiene vuelta atrás, no tiene vuelta atrás. Entonces, ante la tosudez, ante la cerrazón, ante el taparse el sol con un dedo, esto va a avanzar. Esto va a avanzar porque hoy día el ciudadano no evalúa si va a sacar en vez de 120 o 160, como la señora de Antofagasta, 185.000 pesos. A esa señora en el mismo fallo se dice, mire, en vez de darle 185.000 pesos, ella puede retirar sus 48 millones, pagar su departamento y se queda con una pensión básica solidaria de 160. Obviamente ella va a optar por esa situación y ya lo están consagrando los tribunales. Entonces, pregunta Betina, ¿a usted le parece hoy día correcto que sea todo el flujo de las EPP siga yendo al mercado de capitales, financiando acciones de bancos y de empresas de esa naturaleza, que son las que supuestamente hoy día van a prestar el dinero, aunque se dice que la plata va a ser a través de la tesorería? ¿Usted no cree que ya es tiempo de sincerar esta situación desde el punto de vista de que la plata es de los trabajadores y si uno es dueño, usar, gozar y disponer, eso establece el derecho de propiedad fundamental? ¿No es eso ustedes que creen en el mercado, en la libertad, en todo esto? ¿No es el momento de darle efectivamente derecho a los trabajadores, a los cotizantes? Y lo último, Mauricio, me gustaría si pudieras referir, Mauricio lo veo por ahí, Mauricio Daza, referir si en la comparación que hiciste sobre la titularidad, sobre la concesión en el agua o el minero, si hay alguna otra figura que tú has descubierto dentro de la Constitución en que se dé este tratamiento, porque nosotros con esto lo que queremos incorporar es también el derecho de propiedad en la Constitución sobre los derechos previsionales. Si hay alguna otra figura que tú hayas advertido en la Constitución. Le damos la palabra a nuestros invitados. Presidente. En el mismo orden, Mauricio y Betina. Presidente, sí. Si me permite, llegó la hora de término de la sesión, tendría que prorrogarla, por favor, para poder estar en red. ¿Habría plazo, acuerdo para prorrogar para la respuesta? Presidente. Perdone, Andrés. No, está bien, presidente. Lo que pasa es que efectivamente no tengo inconveniente en que prorroguemos para la respuesta. Yo llegué tarde porque estaba en la comisión de trabajo y tengo que volver a eso. Pero claro, el debate queda abierto, entonces yo prefiero que en una siguiente sesión tengamos la oportunidad para hacer un planteamiento con la misma extensión de los que han formulado los colegas, ¿no? Usted, el senador Araya, Pancho, ¿no? Entonces, escuchemos, como dice usted, a los invitados y después usted fija otra sesión donde podamos establecer y poder responder a lo que aquí se ha dicho. Gracias. Perfecto, senador, no hay inconveniente y luego de eso también vamos a hacer obviamente una convocatoria a los ministros y ministras que han estado señalados. Le damos la palabra, lo más breve, Mauricio, porque pueden volver en algún momento y también Betina, por favor, referirse a lo que se ha planteado. Partimos por Mauricio y Betina. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más acotado posible. El senador Araya preguntaba acerca de si existe alguna limitación adicional, ¿no?, respecto de la posibilidad de poder, en este caso, establecer modificaciones en la materia de que se trata a la Carta Fundamental. La verdad que, en rigor, no. Acá, bueno, obviamente no aplica el artículo 65 de la Carta Fundamental, ¿no? Y de esa perspectiva, obviamente, estamos hablando del poder constituyente, que se está ejerciendo, y en ese sentido obviamente existe un ámbito amplio para los efectos de que sea el constituyente quien pueda ponderar los distintos intereses en juego, pero obviamente en el ámbito de que esto sea un sistema coherente, ¿no?, de normas, que es lo que uno esperaría y que yo creo que lamentablemente hoy día a nivel constitucional no existe. Además, respecto de, usted, senador Araya, hace, yo creo que una reflexión que es relevante, que tiene que ver con que, obviamente acá se podría decir, mire, lo que se está haciendo es una reforma utilitarista para los efectos de poder regular todo el sistema de pensiones a partir de la contingencia. La verdad es que si uno lee este proyecto de reforma constitucional, creo que sería una
conclusión apresurada, básicamente porque acá no estamos frente a una norma que sea reglamentaria. Y ahora uno dirá, bueno, es que naturalmente ninguna reforma constitucional o ninguna disposición en una carta fundamental, ¿no?, que sea consistente, puede tener un carácter reglamentario. Sin embargo, digamos que nuestra carta fundamental establece en ese ámbito un umbral bastante bajo. Hay que recordar que el artículo 19, número 7, letra E de la Constitución Política vigente, establece normas sobre la integración de una corte de apelaciones, conociendo la apelación de medidas cautelares en causas de delitos terroristas, ¿no? ¿Qué más reglamentario que eso, ¿no? Y desde esa perspectiva uno podría decir, bueno, si es que estas normas están en la Constitución y no están en el Código Procesal Penal, entonces uno podría entrar también a establecer regulaciones de la misma entidad en el ámbito de seguridad social. Pero la verdad que la idea no es profundizar en el error y obviamente creo que en ese ámbito la reforma constitucional que se propone es adecuada, ¿no? No cae en el ámbito de lo reglamentario, que no es algo conveniente ni adecuado para un sistema constitucional que sea consistente. Respecto a lo que dice el senador Huechumilla, bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Acá hay un ámbito político y jurídico, pero convengamos que no hay nada más político que legislar, no hay nada más político que una reforma constitucional y obviamente es una expresión jurídica de un debate político que está detrás de este proyecto y creo que obviamente, sobre todo cuando son reformas constitucionales y los límites no propios de, por ejemplo, un debate legislativo no veran, obviamente el elemento político tiene mayor relevancia. El senador Huechumilla, claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice respecto de que finalmente hay muchos que son víctimas de su propio discurso, ¿no? Acá se dice, bueno, el derecho de propiedad, uno de los derechos que uno ha observado durante la vigencia de la Constitución del año 1980, que ha sido uno de los que ha tenido un mayor desarrollo dogmático y jurisprudencial, ¿no? Un derecho que ha sido reforzado por todas las vías, quizás pensando en otros ámbitos, ¿no? Pero ahora, bueno, si se dijo paralelamente, mire, los cotizantes son dueños, ¿no?, de estos fondos, entonces hay que asumir las consecuencias, ¿no?, que este desarrollo jurisprudencial y dogmático ha involucrado, y también un desarrollo legislativo, ¿no?, desde esa perspectiva. Ahora, ojo, yo creo que es bien importante tener presente lo que es el artículo 19, número 18 de la Carta Fundamental, que es finalmente el que establece el mandato al legislador y establece los límites para poder establecer un sistema previsional. Y fíjense que no es necesario establecer cotizaciones obligatorias, por lo menos de la perspectiva del mandato constitucional. De hecho, el artículo 19, número 18, en su inciso tercero, establece que la ley podrá, es facultativo, establecer cotizaciones obligatorias. Lo único que hace ese artículo, que es la norma que estaría de alguna manera en tensión, ¿no?, con esta modificación al artículo 19, número 24, es establecer el derecho de la seguridad social, además establecer que las normas que lo regulan son de quórum calificado. Eso también es coherente, ¿no?, con la regulación que se pretende establecer, el mandato al legislador que se incorpora en el nuevo inciso 13 del artículo 19, número 24, que se propone en esta reforma constitucional, ¿no?, que tendría que ser de quórum calificado, pero se señala básicamente un mandato al Estado, ¿no?, que tiene que, la acción del Estado tiene que estar dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes del goce de prestaciones básicas uniformes. Y creo que esa perspectiva me parece también que es adecuada a esta reforma constitucional porque no establece esas restricciones. Podría decirse de que habría una tensión mayor incluso con esta disposición porque no se establecería de carácter uniforme, ¿no?, esta posibilidad, que solamente es una posibilidad, no una obligación, de poder retirar un 10% de las cuentas de capitalización individual que están integradas por las cotizaciones obligatorias que establece la ley. Efectivamente, el senador Huechumilla, como bien dice, es un patrimonio de afectación hoy día, ¿no?, y que se integra a partir de cotizaciones obligatorias. Pero eso es materia de ley, ¿no?, y eso está consagrado en nuestra legislación, es coherente, por lo menos que con el mandato del artículo 19, número 18, pero insisto, el artículo 19, número 18 no consagra un sistema de capitalización individual cuyo fondo esté administrado por privados. De hecho, establece que esto podrá ser administrado por el Estado o por privado. Establece las dos opciones. O sea, la Constitución no se casa con un determinado modelo o un sistema previsional. Desde esa perspectiva, entonces, obviamente, esto es una materia de ley. A menos que se quiera, obviamente, consagrarlo a nivel constitucional y, obviamente, el constituyente derivado lo puede hacer. Respecto de lo que señalaba el senador
de Urrestri. La verdad es que existen básicamente estas dos figuras que están consagradas al momento de regular el derecho de propiedad, que el artículo 19, número 24, les había señalado en el inciso 9 y en el inciso 11, si mal no recuerdo, que consagra en el inciso 9 el derecho de propiedad sobre una concesión minera de su titular, y además el artículo 19, 24, inciso 11, que establece lo mismo respecto de los derechos de los particulares sobre las aguas. Este es un tema de, digamos, magnitud, entidad de la regulación. Si uno establece, ¿no?, estos derechos de propiedad a nivel constitucional, me parece que desde esa perspectiva es razonable también consagrarlo a nivel constitucional respecto a los derechos de los cotizantes en relación a sus fondos de cuenta de capitalización individual que estén dentro de estas, digamos, cotizaciones obligatorias, por obviamente la entidad social que tiene, ¿no?, y la significancia que aquello significa. Me gustaría, para finalizar, simplemente señalar lo siguiente, recordar de que, a ver, esta idea de que se puedan disponer de los fondos contenidos en las cuentas de capitalización individual integrado por estas cotizaciones obligatorias, insisto, no es una idea disruptiva, aunque puede aparecerlo. Es una idea que está consagrada hoy día en el decreto ley 3.500, y esto lo señala, y creo que esto es valioso, explícitamente el fallo de la Corte Suprema de fecha 3 de julio, ¿no?, al cual hice referencia. De hecho, tanto así que la Corte Suprema lo que hace es, si bien rechaza la posibilidad de que se puedan retirar los fondos, obliga a la administradora de fondos de pensiones de informarle cuáles son aquellas vías que tiene para disponer de estos fondos, incluso, ojo, antes de la edad de jubilar. En este sentido, solamente vamos a hacer referencia al artículo 68 del decreto ley 3.500, que permite la obtención de una pensión de vejez bajo cualquiera de las modalidades señaladas en el artículo 61, antes de cumplir con la edad mínima para aquello. Ya se habló respecto a la renta vitalicia, que finalmente es disponer de todos los fondos que están en la cuenta de capitalización individual y pasárselo a una compañía aseguradora para suscribir este contrato, y además la posibilidad de retirar los excedentes de libre disposición. Entonces, la posibilidad de disponer de estos fondos por parte de los trabajadores existe. El tema es cuál es la amplitud de la misma, ¿no? Por lo tanto, insisto, esta idea no es una idea simplemente disruptiva. Y acá lo que corresponde es que en sede del Congreso Nacional se vaya finalmente, y recogiendo un poco lo que dice el senador Buenchumilla para concluir, se haga cargo el Congreso Nacional, que creo que es lo adecuado en lo personal, se haga cargo de ponderar finalmente los intereses que están en tensión a partir del reconocimiento de que hay un derecho de propiedad de los cotizantes sobre los fondos que están en estas cuentas de capitalización individual. Y obviamente esta tensión, si no es básicamente resuelta por el Congreso Nacional, que creo que sistémicamente es lo adecuado, bueno, ya les señalé, en el considerando noveno del fallo de la Corte Suprema de hace un par de días atrás ya se dice, ¿sabe qué? Nosotros podemos hacer esa ponderación y podemos establecer, digamos, esa ponderación respecto de un caso determinado cuando exista una tensión real, ¿no?, entre los distintos intereses en juego. Acá el interés del derecho a propiedad con el interés, bueno, establecido en el artículo 19, número 24, número 18, ¿no?, sobre la seguridad social, ¿no? Pero si es que el Congreso Nacional no va a resolver ese interés, esa tensión no va a desaparecer, sino que finalmente, en términos institucionales, se va a básicamente resolver probablemente a través de la vía jurisprudencial, ¿no? Ya sea a través de un fallo de la Corte Suprema o ya sea a partir de lo que diga el Tribunal Constitucional, ¿no? Son instituciones permanentes del Estado. Esto va más allá de la integración que hoy día puede tener cada uno de estos cuerpos. Entonces yo creo, insisto, acá no se está discutiendo qué modelo de previsión se quiere para el país. De hecho, la Constitución no lo establece. Insisto, es bueno hacer una lectura detenida del artículo 19, número 18, para poder llegar a esa conclusión. Esta es una reforma constitucional acotada, una reforma constitucional responsable, una reforma constitucional que finalmente lo que hace es que importa que el Congreso se haga cargo de resolver esta tensión en forma institucional, y creo que este es el momento de hacerlo, y los invito a ver este proyecto más allá de lo contingente. Gracias. Gracias, Mauricio. Yo lo que pediría es que nos acotáramos al máximo la respuesta, extendimos para dar estas respuestas y darle igual trato a todos. Bettina tiene la palabra. Gracias, senador. A ver, yo quiero plantear una cosa, y es bueno recordarlo.
nosotros no estaríamos teniendo esta discusión si tuviéramos un sistema de reparto que, por lo que me doy cuenta, varios acá quisieran tener en Chile. Entonces, a lo menos, concédanle al sistema de capitalización la ventaja de que genera un stock de ahorro para que, y cosa que no comparto, ustedes quieren que la gente ocupe para otros fines, yo quiero que lo ocupen para sus pensiones. Pero que sea para los trabajadores también, pues, Bettina, no solo para las empresas. Senador, presidente, perdón, presidente. ¿Me permite, presidente? Sí, Andrés tiene la palabra. Presidente, usted no puede abusar de su rol de presidente. Usted no puede intervenir y ni puede interrumpir de esa manera a una persona que está haciendo una exposición. Y es un abuso que, si nosotros nos organizamos para partir a una hora y terminar en otra, extendamos indefinidamente la sesión. Pero sobre todo, presidente, yo le reclamo formalmente, usted no puede interrumpir a una persona que está interviniendo de esa manera. Está bien, no vamos a interrumpir. Esa presentación para todos los invitados, no solamente para algunos. Sí, está bien, colegas, escuchemos a nuestra invitada, pero también Bettina le pediría precisión en esos temas, y usted, digamos, para lo que fue invitada y las preguntas, yo le pediría que le hicimos varias preguntas, si nos extendemos eso. Gracias, senador. Eso. Si me permite seguir, podría responder sus preguntas, en el entendido que tanto como el Mauricio Daza como yo funcionamos acá con la misma regla del juego, con el mismo respeto. Tiene toda la razón. Gracias. Bueno, entonces la verdad que esta discusión la tenemos gracias al DFL 3500 del año 82. Dicho sea de paso, en la comisión paralela a la de ustedes, la de trabajo, el viernes pasado, las distintas personas que fueron invitadas, José Gregorio, Carlos Ominami, Rodrigo Vergala, Joe Ramos, Andrea Sutov, Claudia Sambuesa, etcétera, todos planteaban que era una mala idea el retiro de los fondos de pensiones. Yo creo que hay que entender esta reforma en forma más sistemática. A partir de las preguntas que ustedes han planteado, yo entiendo que acá hay una mirada también adicional que va más allá de solamente tratar de acoger y paliar la caída de ingresos de los hogares durante esta pandemia. Como todos ustedes han planteado y como lo ha puesto muy bien Mauricio Daza, los fondos en las AFP son de los trabajadores. Y eso es tan cierto que incluso son heredables, cosa que en otros sistemas de pensiones no son así. Lamentablemente, se habla a partir de muchos mitos y muchas realidades que no son parte de la verdad. Ayer, por ejemplo, participé en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Todavía había un parlamentario que insistía que los fondos no eran heredables. Entonces yo creo que acá es importante tener una discusión sobre la base de los hechos. Efectivamente, hoy día las AFP les da lo mismo si se retira el 10, 20, 30%. No les afecta su negocio, ¿no es cierto? Las AFPs están llamadas a administrar nuestros fondos, punto. Y a eso se tienen que dedicar, ¿no es cierto? Las AFP no están llamadas a ser las diseñadoras de política pública, no están llamadas a definir si es bueno o malo el retiro de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones son de los trabajadores. Y las leyes tienen que preocuparse que si vamos a tener un ahorro forzoso para el pago de pensiones, que efectivamente así se establezca. De lo contrario, vuelvo a mi pregunta inicial, ¿para qué tenemos un Estado que nos obliga a ahorrar para el día de mañana? Lo que usted planteaba en cuanto a que si me parecía razonable que estos recursos ahorrados por los trabajadores vaya a financiar distintas industrias, distintas empresas, sí, senador, es responsable, es razonable. Esas empresas dan trabajo. Esas empresas han permitido en los últimos 30 años pagar mejores salarios, pagar mejores oportunidades, pagar mejores trabajos. Yo sé que acá hay visiones distintas, ¿no es cierto? Pero al final del día no podemos centrarnos en una discusión de cómo hoy día en la ayuda de quienes han perdido sus fuentes de ingreso o quienes han visto una caída de sus ingresos con temas que van mucho más allá de la actual contingencia. Es un debate legítimo, son formas de ver las políticas públicas distintas, pero hoy día centrémonos en cómo ayudar a aquellos que han perdido sus trabajos. El senador Araya planteaba las distintas
conocí distintos casos, ¿no es cierto?, de personas que hoy día se veían en apremio, se veían en situaciones complicadas, ¿no es cierto? Yo creo que todo eso hay que revisarlo y hay que ver por qué a esa gente no le llegaba la ayuda. Se ha planteado que no se llega a la clase media. Bueno, el seguro de cesantía sí llega a la clase media. El apoyo a los independientes sí llega a la clase media. Hay que ampliarlo, hay que profundizarlo. ¿A quién nos está llegando hoy día? Entendamos bien, pero hoy día en esta discusión, y acá el senador Bianchi, que es uno de los autores de la moción y que el profesor Daza también plantea que él lo describió, bueno, específicamente a quién se quiere llegar, porque también sabemos que con el retiro de los fondos de pensiones hay muchos que ustedes hoy día creen que van a poder apoyar, pero que no van a poder ayudar, no van a estar ayudando. Entonces, acá hay que entender mejor, revisar los números y entender bien de qué otra forma y de qué mejor forma se puede llegar a los quienes ustedes hoy día quieren apoyar. Y de esa forma construir las políticas públicas, a partir de la evidencia, a partir de los datos, ¿no es cierto? Complementado con lo que ustedes ven en sus distritos, complementado lo que se escucha en la opinión pública. Pero no puede ser a partir de nada. No hay ninguna reforma constitucional, ninguna reforma que plantea el retiro de pensiones que aborda eso, que establece de por qué hoy día no se está ayudando a un sector y se tiene que ayudar así, y eso se va a lograr. Ninguna reforma, no solamente la que están discutiendo ustedes, la que están en todo el Congreso. Entonces, yo creo que acá falta abordar la discusión en un contexto de revisar todos los otros programas, todos los otros apoyos que se están entregando, ya sea ingreso familiar de emergencia, ya sea seguro de cesantía, etcétera, etcétera. Entonces, hay que verlo en un escenario más amplio, porque de lo contrario podemos estar generando un problema futuro a partir de una política pública hoy día tampoco va a ser capaz de enfrentar los problemas que ustedes quieren solucionar. Eso es. ¿Tiene su audio apagado, presidente? Ahí está, perdón, que le estaba agradeciendo a Betina, disculpa si hubo alguna interrupción que no corresponde, velamos siempre por el respeto de nuestros invitados. Perdón la vehemencia si en algún momento la utilizamos. Lo mismo, Mauricio, la comisión siempre hemos asegurado igual trato y discusión de ideas, y lo importante que algo tan importante como esto nos permita reforzar. Les pediría, si tienen algunas minutas, que nos dejaran a disposición, porque cada uno ha hecho referencias importantes de aspectos en los cuales ha trabajado, en los cuales ha profundizado su exposición, y que queden a disposición de la comisión. Estamos excedidos en el tiempo, me señalaba entre otros el senador Alamán que también tiene en paralelo otras reuniones, y en eso hay que ser respetuoso, porque si no generamos una disparidad del tratamiento de la participación de los senadores. Entonces, si les parece, vamos a levantar la sesión, ponernos de acuerdo para hacer llegar los invitados. Había pedido la palabra por el chat